Cuando a usted le gusta algo, así no esté en venta, usted pregunta, ¿y cuánto le costó? ¿Cierto que sí? O si es una moto, o un carro, una bicicleta bien bonita, algo por el estilo, y no la está vendiendo. Y uno entra con esa pregunta, ¿no? Y si nos dicen algo, pues sí vale tanto, la respuesta automática de nosotros, está como caro, ¿no? Casi que siempre nosotros respondemos eso. Pero cuando algo es bueno y lo queremos, nos esforzamos por adquirirlo. Así tal vez el precio esté un poco alto, porque sabemos que es algo bueno. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hasta dónde iré? ¿Qué porcentaje pagaré de obediencia a Dios? Pregúntese algo. ¿Cuánto cuesta desobedecer a Dios? Y yo me he puesto a hacer la lista y eso es caro. El valor por desobedecer a Dios es costoso. Muy costoso. Altamente costoso. Yo le puse al tema que les voy a compartir esta mañana, ¿cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? Y el tema que el Señor me regalaba es un pasaje que no es muy grato, pero la palabra del Señor dice, toda la escritura es útil, es inspirada por Dios para enseñar, redarguir, corregir e instruir, de manera que nosotros, los hijos de Dios, seamos enteramente preparados, equipados, maduros para toda buena obra. Así que a la pregunta, ¿cuánto cuesta hacer la voluntad de Dios? En primer lugar vamos a responder con esto. ¿Te cuesta la popularidad? ¿A usted le gusta que lo aplaudan? ¿Cierto? Claro, es grato. O si usted, por ejemplo, hace una actuación, hace un ramo de flores, si usted pinta un cuadro, si usted predica un sermón, si usted pinta un carro, si usted saca un pescado, si usted alguna cosa, quiere que todo el mundo, ¡wow! ¡Excelente! ¡Qué pescadote! Y puede ser una cosita así, pero ¡uy! ¡Tremendo! Y uno quiere, ¿verdad? Uno quiere recibir de alguna manera aplauso, reconocimiento. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, eso va a costar muchas veces la popularidad. Vamos por favor al libro de los Hechos, capítulo número 6. Libro de los Hechos, capítulo 6. Dios es bueno y poderoso. Hechos capítulo 6, versículo 8. Vamos a hablar de Esteban, ese gran evangelista, ese gran hombre de Dios del libro de los Hechos. Hechos capítulo 6, vamos a leer del versículo 8 al 15. Y quiero leerlo todo allí para que identifiquemos varias cosas. Libro de los Hechos capítulo 6, versículo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, donde estaban en la sinagoga, llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel,
Amén. Detengámonos allí. Estamos hablando de un servidor de la iglesia de Jerusalén que estaba lleno del Espíritu Santo. Y de pronto Dios empezó a recompensarlo por su fiel servicio y se convierte en un evangelista. Tremendo, como leímos allí, hacía grandes prodigios y señales, usado por Dios poderosamente. Pero el pasaje nos dice que unos enemigos, unos hombres malos se levantaron, el diablo los usó y se levantaron unos hombres malvados de la sinagoga. La sinagoga entonces viene a ser como un sinónimo de templo, ¿cierto? Donde ellos se reunían. Y esos hombres estaban allí. Ahora es muy importante tener en cuenta que en la sinagoga no iban visitantes así de vez en cuando. Eran judíos, circuncidados, hijos del pacto, hijos de Abraham, pueblo de Israel. Allí no entraban los gentiles. Tenían que convertirse al judaísmo para entrar. Entonces los que estaban allí conocían la ley, conocían a Dios, conocían a Moisés, etcétera. Pero ellos se levantaron contra Esteban. Ellos estaban en la sinagoga, pero no buscaban piadosamente a Dios, no tenían temor del Señor. Por eso no todo el que dice amén, aleluya y carga Biblia es un verdadero cristiano. Amén. Entonces ellos se levantaron y sobornaron a unos para que calumniaran a Esteban. Y así lograron llevarlo ante el concilio, que era como la autoridad civil judía. Y entonces Esteban va a ser juzgado, va a ser condenado a través de una calumnia. Luego Esteban, aunque estaba haciendo la voluntad de Dios, no era apreciado y amado por todos. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no era popular. Es decir, por hacer la voluntad de Dios no siempre vamos a recibir aplausos. Esteban estaba obedeciendo a Dios y ya tenía enemigos. Amados, por hacer la voluntad del Señor, algunas veces nos van a hacer el feo. Algunas veces vamos a ser rechazados, algunas veces nos van a dar la espalda. Algunas veces nos van a calumniar por obedecer a Dios y por servir al Señor. Y es necesario que esto lo hablemos y que seamos conscientes de eso para que cuando eso ocurra no desfallezcamos en nuestra fe. Eso forma parte del caminar cristiano. ¿Qué dijeron de Jesús? Que era hijo de fornicación. ¿Qué dijeron del Señor? Que era un glotón, un borracho. Que era un mentiroso. Dijeron que estaba endemoniado. Que lo que hacía lo hacía por poder del diablo. Amados, si dijeron eso de Jesús, ¿qué no será con nosotros? Entonces, una de las cosas que vamos a perder seguramente cuando hacemos la voluntad de Dios es perder la popularidad. Tal vez el grupo de amigos ahora en diciembre te presione para tómese un trago o se lo echamos encima. Y tal vez tengamos que ponernos colorados. Y tal vez se pierdan algunos amigos. Pero es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Me hago entender, amados? Yo le dije a ustedes que el tema de hoy era una bendición. En segundo lugar, cuando hablamos de ese costo de hacer la voluntad de Dios, vemos que aparece en el camino la oposición y el rencor. Entonces, aquellos hombres de la sinagoga, es que ¿sabe qué es lo triste? Que no estamos hablando de gentiles, no estamos hablando de gente externa, eran de la sinagoga, de adentro, es decir, aquí aplica la frase, ¿no? Durmiendo con el enemigo. Estaban dentro de la sinagoga y de dentro se manifiesta la oposición, eran enemigos a lo que Esteban estaba haciendo y lo que Esteban estaba haciendo era de parte de Dios. Qué triste, ¿verdad? Que en vez de enfrentar una batalla externa o una batalla contra demonios, tengamos que enfrentar a hermanos. Que Dios nos ayude. Es difícil, ¿verdad? Y no esperaríamos eso porque tal vez nosotros vemos los frentes de batalla externos.
que la brujería, que la hechicería, que esto, que fulano, que es inconverso, pero que dentro de la sinagoga, que dentro de la iglesia se levanten para oponerse a la obra del Señor. No esperamos eso, ¿verdad? Pero en el proceso de hacer la voluntad de Dios vamos a encontrar oposición y rencor. Después de que acusan a Esteban, entonces están reunidos, el concilio, era un conjunto de sacerdotes, escribas, ancianos, autoridades reconocidas allí. Y entonces miran a Esteban y Esteban, dice la Biblia, vieron su rostro como el de un ángel, porque era la presencia de Dios con Esteban. Y a Esteban le es concedido el derecho de hablar. Leamos por favor Hechos capítulo 7, versículos 1 y 2. Dice el verso 1, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y usted sigue leyendo en su casa, porque eso es largo allí. Pero usted me va a mirar. Présteme su atención. Esteban por el Espíritu Santo y el concilio está allí y hay un poco de testigos. Entonces Esteban, lleno de Dios, con la elocuencia que viene del Espíritu, comienza a hablar. Decía, escúchenme hermanos y padres. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y comienza a narrar la historia de cómo nace, es formado y guardado por Dios el pueblo de Israel. Pero comienza a destacar también las actitudes rebeldes continuas y la infidelidad de Israel buscando a los Baales. Y predica, y Esteban está predicando bajo la unción del Espíritu y todos ellos lo están escuchando. Después de que él desarrolla su sermón, vamos por favor al versículo 51, Hechos 7, 51. Entonces Esteban les dice, Hechos 7, 51, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué tal eso? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo le decía a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, nidos de víboras? ¿Verdad? Cuando nosotros miramos las predicaciones de Juan el Bautista, eran predicaciones fuertes. Predicaciones que difieren un poco del protocolo evangélico hoy. Porque a veces nosotros como que rayamos en el exceso de protocolo evangélico, ¿no? Tanto que con todas esas cosas opacamos más bien la presencia de Dios. Porque el que debe brillar en la iglesia se llama Jesucristo el Señor. Y entonces hacemos una cantidad de cosas. Y con nosotros el reverendo, el querubín, el serafín, el doctor, redoctor, y entonces pasa ahí. Y parece que brillaran más los hombres que Jesucristo. Y cuando nosotros miramos los sermones del maestro, vemos que eran sermones fuertes, sermones al corazón. Y saben, hermanos, la gente anhelaba escuchar esa verdad. Porque aquí cuando escuchamos a Esteban predicar, Esteban no está con esas frases de, hermanos amados, todos somos ovejitas del Señor. Amén. Tan lindo el Señor. Y el Señor nos ama como somos, hermanos. Y si usted está mal, no importa, usted ya tiene a Cristo en el corazón y va para el cielo, hermano. Dios conoce nuestras debilidades y no importa cómo viva. Amén. Y sí es cierto, Él nos ama y nos ama como somos. Y estamos en un proceso de crecimiento. Imagínate a un pastor diciendo eso, duros de cerviz, incircuncisos de corazón, con oídos cerrados. ¿A quién le agrada un sermón de esos, hermano? Uy, no, terrible. No lo vuelvo a invitar, pastor. Predica terrible. Y Esteban está diciéndole eso a la gente. Y Esteban sabe el agua que lo moja. Esteban sabe la dificultad que se viene. Pero Esteban está diciendo la verdad. ¿Cuánto necesitamos, amados? Y yo sé que a veces es molesto, pero ¿cuánto necesitamos que nos digan la verdad? ¿Y sabe por qué? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En una ocasión el Señor reprendió a sus profetas
Y les dijo, mis profetas hablan vanidad, hablan mentira, porque no han estado en mi secreto. Si hubieran estado en mi secreto, habrían dicho la verdad a mi pueblo y habrían corregido su camino. ¿Verdad? Entonces necesitamos la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, siempre en un marco de amor, no de condenación. La autoridad de nuestro Dios es para edificación y no para destrucción, que nos lleve a arreglar nuestra vida y a vivir bien delante de Dios. La ignorancia es la que causa cautiverio. La ignorancia es la que hace que el enemigo se haya fuerte. Por eso la Biblia dice, mi pueblo es llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Necesitamos conocer la verdad. Es la luz de Dios la que hace que las tinieblas huyan. La verdad de Dios. Entonces, dice el versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros, le dice Esteban, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, ¿qué hacían? Se enfurecían y crujían los dientes contra él. Oiga, crujilos, yo creo que algunos se partieron. Así como. Y esos demonios están a flor de piel. Y estaban predicando en el Espíritu, ¿no? Uy, qué sermón, eso estaba tremendo en la sinagoga. Estaba cardíaco esa mañana. Esteban está hablando y explicando cómo a través de la historia Israel se ha destacado por varias cosas. Primero, por su dureza de corazón. Hermanos, y yo sé que cuando nosotros leemos la Biblia y vemos a Israel con su comportamiento en el desierto, decimos, qué pueblo tan terrible, tan malos. Mira, y Dios va adelante y les da agua y les da maná y les da todo esto y les da la victoria. Qué pueblo tan duro, ¿no? Y resulta que ellos son el espejo de nosotros. Ellos son el espejo de nosotros. Porque nuestro corazón es duro, hermano. Tan duro que Dios a veces tiene que usar ciertas crisis profundas para quebrantarlo un poco. En segundo lugar, Esteban les habla de cómo ellos resisten la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo resisten la obra del Espíritu? Les dice que ellos persiguieron a los profetas del Señor. Les dice que ellos mataron a los que eran enviados por Dios. Y les dice que ellos recibieron la ley en el monte Sinaí, pero no la guardaban. ¿Saben, hermanos? Todas esas cosas hacían a Israel más responsable de lo que habían recibido. Y ante esa confrontación, el auditorio se llena de rabia contra Esteban. Y eso está expresando que ellos no quieren la verdad de Dios. Escúcheme esto. El mundo, la religión, la soberbia y la codicia aborrecen la naturaleza del Señor. El mundo porque desea vivir sin la santidad que Dios pide. Por eso son agradables las sectas. Porque las sectas ofrecen el cielo sin mandamientos de Dios, sin necesidad de vivir para Dios. La religión porque quiere al Señor sin su ley. Por eso aborrece cuando Dios empieza a traer su palabra. La soberbia aborrece las cosas del Señor porque ella es su propio Dios y no quiere someterse a nadie. Y la codicia porque solo piensa en su propio bienestar sin hacer la voluntad de Dios. Y amados, pienso que en nosotros como iglesia, por falta de temor de Dios, hay calumnias. Tú encuentras a hermanos hablando unos contra otros. Hay difamación. A veces hay intriga en medio de hermanos. Y a veces pareciera que somos felices hablando mal el uno del otro.
Y se presentan esos corrillos, esas situaciones para denigrar al otro. Y el otro está sirviendo a Dios. Y a veces nos prestamos para hablar mal. Ay, es que fulano no me gusta cómo sirve. Ay, es que Perencejo no me gusta cuando predica. Ay, es que fulano no me gusta cuando canta. Me molesta. Uchi. A mí tal iglesia no me gusta porque esto y porque lo otro. Y entre nosotros a veces nos calumniamos, hermano. Y aparecemos con esas expresiones evangélicas, ¿no? Pero es para que oremos, hermano. ¿Oyó? No le cuente a nadie, eso es entre nos. Pero el hermano no sabe que el otro está conectado a una nube, ¿no? A la nube digital. Está conectado con el tabloide, está conectado con un poco de cosas. Y muchas veces hablamos, hermanos, y la intención de la conversación es soltar ese veneno, ¿no? De la murmuración. Y tal vez, hermanos, veamos defectos en un hermano que sirve. Puede ser que yo en medio de mi servicio al Señor aquí en la iglesia yo veo defectos, tal vez ustedes vean defectos en mí. Claro que sí, somos seres humanos. Y yo hago algo con los hermanos acá, con los servidores. Cuando yo veo una debilidad en la que un servidor debe crecer, yo la guardo, yo la anoto. Yo tengo una agendita acá en el corazón, fulano de tal cosa. Luego la otra, fulano de tal cosa. Porque los servidores yo me siento como directamente responsable de ellos, ¿no? Entonces uno va guardando esas cositas. Yo no soy así, vea fulano, ¿hasta cuándo, hermano? Póngale cuidado a eso, a ver. No, yo guardo esas cositas. Y luego, en algún momento, en algún culto, en alguna clase, le digo, venga, es que yo he estado viendo en usted esto y esto. Y eso delante de Dios no está bien. Hay que trabajar en eso. ¿Sí ve? Pero a veces nosotros nos sentimos como con la autoridad del cielo para coger a otro y volverle una alfombra, ¿no? Y dejarlo allá tirado, no sirve para nada. La verdad nos libera, pero la verdad hay que saber decirla. Puede ser que su esposa tenga errores. ¿Tiene errores su esposa? Hay como dos sinceros. Gloria a Dios por estos hermanos. ¿Tiene errores su esposo? De así se oyeron más sinceras unas hermanas. Entonces yo en una pelea yo puedo sacar a la luz, en una discusión puedo sacar a la luz sus errores y eso es lo que hace es herir y ofender. Pero cuando en la calma, en la quietud del hogar, en la soledad, los dos hablamos y le digo, mira papi, ¿te acuerdas de esto y esto? Y mira, esto provocó aquello. Ten cuidado con esto hay que mejorarlo. Pero es necesario que abordemos la situación, pero no que andemos regando la vida de otro por allá donde no hay competencia. Qué silencio, hermanos. Qué silencio, hermanos. Pero es necesario, porque el único que se alegra de eso es el diablo, porque el diablo es el acusador de los hermanos. Es necesario bendecir. Y si yo veo a alguien que, estoy hablando de la iglesia local, si yo veo a un hermano con dificultades, a ver qué le digo. Hay hermanos que son impuntuales. ¿Ha conocido hermanos impuntuales? Bueno, entonces con los impuntuales hay que hablar. En mi caso como autoridad, ¿qué pasa con esa hora, hermano? Por favor. Vamos a trabajar en eso. Vamos a trabajar en eso. Pero yo no me quedo allí, yo debo también orar por el hermano. Señor, ayúdale a superar su dificultad. ¿Me estoy haciendo entender? Pero no estaría bien que yo fuera a visitarlo a usted a su casa allá,
a las 11 para que me cojan las 12 y esperar el almuerzo. No. Ir a su casa ya a visitarlo, si es que eso lo digo allí porque hay hermanos que tienen ese mal hábito. Pero aquí no hay, para la gloria del Señor. Entonces, ir yo a la casa de otra persona y decirle, no, es como has visto al hermano Perencejo. Ah, ese sí, siempre llega tarde. Siempre llega tarde, hermano. Ese hermano es un caos, es un problema, un dolor de cabeza. Y nos agarramos a hablar del hermano y a volverlo nada ahí. Eso está mal. Hay que hacer lo correcto. Amén, amados. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo los unos de los otros. Cuando usted se da en la cama, hay unas camas que tienen unas patas de madera gruesas. Y usted se levanta así medio dormido, no se pone las chanclas ni nada, y el dedo pequeñito le da esa columna de madera. Usted no le da un puño a ese dedo. Usted lo agarra y comienza a gritar, se tira a la cama hasta que le va pasando. Es el pequeñito, pero usted lo cuida y lo soba y lo soba. ¿Quién es el necio que golpea su propio cuerpo? Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando yo hablo mal de un hermano, cuando calumnio a un hermano, cuando denigro del servicio de un hermano, es como ese dedo pequeñito que se ha dado su totazo y le caigo yo encima a darle un puño. ¿Quién es el necio y falto de sabiduría que golpea su propio cuerpo? Ahora, yo les he dejado a ustedes una perla, yo las quiero recordar. Cuídese de aquel que le viene a hablar mal a usted de un hermano, porque mañana hablará mal de ti. Esto está bueno. Esto está bueno. Paso al punto número 3. Seguramente habrá pérdidas terrenales, pero heredaremos los tesoros celestiales. Hermanos, por hacer la voluntad de Dios, tal vez tengamos algunas pérdidas. Voy a darle el ejemplo. Pastor, es que en la empresa donde trabajo me obligaron, el jefe, es que ese es un sinvergüenza. Y me obligó a que teníamos que, llegaron 15 cajas en el inventario, pero él dijo que anotara 12. Y me dijo, anote 12 ahí. ¿Y usted qué hizo? Yo anoté 12. ¿Verdad que eso es robar? Y yo sé lo que mi Dios dice. Entonces yo tengo el principio ahí. Ese es un momento de tomar decisiones. ¿Hago a un lado el principio de Dios o soy fiel a Dios? Y le digo, no lo voy a hacer. Llegaron 15 entran. Si no pone 12, yo lo hago echar. Yo me voy. ¡Ay, pastor, por Dios! ¿Y de qué vamos a vivir? De la gracia y del poder de Jesucristo. Dios bendice la honestidad. Dios bendice la verdad. Dios bendice sus principios. Si no, mentiroso sería Dios. Yo he tenido que renunciar a cosas por hacer la voluntad de Dios. Y lo he podido hacer por su gracia, por su misericordia. Y yo sé que hay momentos difíciles, hermanos. Y vamos a enfrentar momentos donde tenemos que tomar decisiones. Pastor, yo estoy arrepentido por lo que le hice a mi señora. Sí. Ah, bueno, hermano, vamos a entrar en un proceso de restauración. Vamos a buscar al Señor y listo, y oramos y bueno, viene el perdón de Dios. Hágame un favor, una de las cosas que usted tiene que hacer es que va a cambiar el número del teléfono, la va a cancelar en las redes sociales. Mejor dicho, usted va a aislarse, se va a ir para Marte. Usted no va a volver a tener contacto con esa persona. Ay, qué pecado, pastor. Ella es solita. El papá y la mamá está yo no sé dónde y pobrecita. Usted por andar con el corazón de Salvador, mire lo que ha pasado.
Usted tiene que saber muy bien lo que va a hacer. Y usted está en un momento donde tiene que tomar decisiones. Así que corte con eso, radical, corte con eso. Ay, pastor, corte con eso. Tenemos cita dentro de 15 días. Ah, listo, pastor. No ha pasado aquí en la iglesia, yo hermano, para que no. ¿Quién será? ¿Quién será? No ha pasado aquí en la iglesia. No está de más el dato, ¿cierto? El hecho es que luego, como a los 10, 12 días, me llama el hermano, pastor, ¿qué pasó, hermano? Pastor, al barrio otra vez, pastor. Venga, para acá, para la iglesia, nos vemos a tal hora. Listo. ¿Qué le dije yo? Que usted tenía que cancelar cualquier contacto, aún evitar los escenarios de encuentro, porque los sentimientos se alimentan así, viendo, oyendo. Si yo me quiero apartar de algo y, hola, y vuelvo otra vez a acercarme a, la Biblia dice, el avisado ve el peligro y se aparta. El necio cae en las redes del maligno. Yo siento que hoy Dios está hablando. Y es necesario que cojamos el consejo del Señor. A Esteban, aunque estaba lleno del Señor, no todo el mundo lo quería. No todo el mundo lo quería, hermanos. Entonces le dije yo, hermano, apártese, pastor, es que a veces ella me pide que la aconseje. Sería un terrible, ¿o yo? Que la aconseje. Y dije, no, usted no tiene que aconsejarla nada, hermano. Es más, le dije, usted en este caso en particular, porque ella no es su señora, en este caso en particular, si es necesario, tiene que ser un poco grosero y descortés. Pero apártese. Apártese. Yo sé que a veces decirle a los amigos no puede parecer descortés, pero es necesario agradar primero a Dios que a los amigos. Dice entonces Hechos 7:55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, Esteban dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hermanos, Esteban ve la gloria del Señor y los cielos abiertos, porque cuando usted hace la voluntad de Dios, los cielos se abren. Cuando Jesús se bautizó haciendo la voluntad de Dios y salió de las aguas, los cielos se abrieron. Cuando usted obedece a Dios, los cielos se abren. La esencia no es tener una buena palanca en la empresa, tener una buena ayuda en el exterior. La esencia es hacer la voluntad de Dios. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, los cielos se abrirán sin importar dónde estés. Porque lo que marca la bendición no es el terreno, sino el Dios de la gloria. Él es el que bendice, el Señor. Tal vez si Esteban hubiese desobedecido a Dios, tal vez si Esteban hubiese hecho cosas malas para agradarlos a ellos, tal vez había entrado a formar parte de la rosca de los amigos de la sinagoga. ¿Sí? Tal vez había entrado a formar parte de ellos y lo habrían tal vez aceptado. Pero Esteban decidió obedecer a Dios. Hermanos, obedecer nos cuesta, claro que sí, nos va a costar algunas cosas, pero desobedecerlo cuesta más. Saúl, por desobedecer, perdió el reino, perdió su vida, perdió la corona, perdió su familia, perdió todo lo que tenía. Vale la pena obedecer a Dios. En cuarto lugar, tal vez se pierda favor con los amigos, pero se gana favor en el cielo. Hechos capítulo 7, dice el versículo 57 y 58, verso 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo. Hermanos, estamos en un tiempo complicado,
porque estamos en tiempos postreros, estamos en tiempos finales. Amén. Estamos en tiempos finales. Y estamos también en tiempos finales del año. Llega diciembre con su parranda y con su cosa, ¿cierto? Entonces ya prende usted el radio y comienza ahí el chiringuichingui, la cosita, ¿cierto? Entonces a donde usted llegue va a haber una fiesta. Y entonces cuando nuestra familia no es cristiana llegamos a la casa y está sorprendido allá. Y tampoco sería correcto de nuestra parte llegar a la casa y que porque estén bailando eso y uno llegar allí, ¡hijo del diablo! Tienes a los demonios adentro, pero están así de mal, pero no sale. Tampoco esa es la manera de actuar. Tampoco es correcto eso, ¿verdad? Claro, llegamos. Yo personalmente voy donde mi familia y los saludo y todo eso y converso con ellos un ratico en sano juicio. Cuando ya de pronto yo veo que están metiendo ahí la canasta de cerveza o sacan el blanco del valle, yo voy saliendo por los lados, me voy despidiendo, a todos les deseo el feliz año y se fue Gonzalo con la familia. Ya, que tampoco voy a romper el vínculo familiar porque yo creo que Jesucristo, el Señor, los va a salvar. Sí, tengo esa certeza. Amén. Pero no por eso. Es que imagínense lo ridículo de esto que le voy a decir, pero pensar que puede llegar a ocurrir tremendo. Hermano, ¿y usted qué hacía en esa discoteca con fulano? Pastor, lo estaba evangelizando, estaba hablándole de Dios. ¿Qué? ¿No? ¿En serio? Y usted puede encontrarse a un cristiano tomándose unos tragos hablándole a otro de Dios. Si no es que le estoy evangelizando. Uno dice, santo Dios, santo Dios. Que el Señor nos ayude. Y puse la palabra amigos entre comillas, porque esos no son verdaderos amigos, amados. Los verdaderos amigos te acercan a Dios. Si hay una amistad que nos edifica, es aquella que nos acerca a Dios. Es aquel que me da un consejo, pero me da un consejo bíblico. ¿Cómo va a venir la vecina o el vecino a decirle a usted, su marido se la hizo, hágale usted lo mismo? No sea bobo, desquítese esto, lo otro. Y a veces aparece por ahí el cristiano despistado o crispeto, llega y, ay, pastor, pero es que ¿cómo le parece que un amigo me ha dicho esto? Pero ¿y qué importa la voz de los amigos? Importa la palabra. Volvámonos a la palabra, sea la palabra de Dios lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es su palabra la que nos guarda para no caer en las trampas del enemigo. La Biblia nos dice entonces que ellos se taparon los oídos porque no quieren oír la verdad de Dios. A algunos les molesta la verdad de Dios. Les molesta, ellos se tapaban los oídos. Si un amigo tapa sus oídos porque no quiere escuchar la verdad de Dios, entonces su corazón no lo ha dispuesto para Dios. Le echaron fuera de la ciudad porque ellos no querían a Esteban. Esteban no era bien recibido. Esteban les afectaba la vida nocturna. La comunión que Esteban tenía con Dios les molestaba y lo mejor era que se fuera de sus vidas. Le hace una pregunta. ¿Usted tiene por ahí algún hermano en la fe que le molesta porque le dice la verdad? Ay, solo yo. Santo Israel, yo pensé que iba a escuchar unos 10 amenes. Claro, no, mejor dicho. A veces uno tiene esos hermanos que le dicen a uno la verdad. Bienvenidos esos hermanos. Porque el amigo que siempre te está poniendo la mano en el hombro, que usted va es por esa falda y la loma va en caída y le dicen, vamos bien, bien fregados, porque hay un estrellón que va a tener allá abajo. Qué bendición esos amigos que se acercan y nos dicen, mira, yo noto que te estás enfriando. No me diga nada, que yo tengo mi comunión con el Señor, o que usted tiene un termómetro para medir mi vida espiritual, yo sé cómo oro, y se riegan ahí. Pues no importa lo que usted me diga, pero yo te noto frío, como un helado. Te noto frío. Pero estoy orando por vos. Esos son amigos. Pero el que le viene a decir a usted, vea, ¿y qué va a hacer el sábado por la noche?
Vea, hay una fiestica por allá. No, pues yo no, no, pero no va a haber trago. Ah, no, no. Yo lo invito. ¿Se acuerda de la muchacha esta que me estuvo preguntando por usted? Ya va a estar allá. Como una vez en un grupo familiar, pero que no salgas hoy aquí entre nos. Iban a terminar el año de la actividad del grupo familiar. Y entonces iban a hacer un asadito. Y yo tengo cierta debilidad por los asados. Listo, vamos para allá. Cuando yo llegué, sí señor, todo organizado, empezaron a asar y empezó ese olor del asado que es tan particular, ¿cierto? Tan agradable. Y estábamos allí. Cuando yo noté que la música ya no era música cristiana, sino que empezaron a poner otra, ¿no? La transición, reggaetón cristiano, para pasar de la cristiana a la mundana. Entonces, cuando al ratico sacaron la botella de whisky en la mesa, y yo dije, por aquí que es más derecho. Usted puede encontrarse con eso hoy día. El asunto ¿es esa la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? Dios quiere hombres y mujeres honestos. Dios quiere hijos de Dios íntegros. Hombres y mujeres con el amor y carácter de Cristo para decir no. No importa que me venga el mundo encima. No. Sencillamente sé la verdad de Dios. Luego nos dice la Biblia que le apedrearon. Le tiraron piedras hasta que ese hombre murió. Amados, morir apedreado. ¿Usted se puede imaginar eso? Si uno se hace una cortadita y parece que le fuera a acabar el mundo. ¿Sí o no? Se mete un golpe y uno mete un grito de esos que llega a la cuadra entera. ¿Usted puede imaginar morir apedreado? Y sabe una cosa, yo quiero simbolizar estas piedras como las calumnias, las sátiras, las ofensas, las palabras vulgares y que dañan y que lanzan contra ti por servir a Dios y porque quieres agradar al Señor. Eso va a venir, amados, eso viene. En esta vida pastoral, Dios me ha enseñado a formar una concha de tortuga gruesa, las tortugas de 200 años ya, de 2 siglos. Así como las tortugas de las Islas Galápagos, ahí están animales inmensos. Así, yo tengo una concha ya de esas. Así. A veces como que la descuido y no la tengo ungida y me pegan más duro que otros, pero bueno, ahí la mantengo. Ahí la mantengo. Y eso se va fortaleciendo con el paso del tiempo, porque de todas maneras de usted van a hablar mal, por A o por B. ¿Y sabe qué lo va a sostener a usted? Edificar su vida en la palabra y voluntad de Dios. Eso es lo que te va a edificar. Y finalmente, si ustedes notaron, dice que pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. O sea que le quitaron a Esteban la ropa. Fue un acto vergonzoso. Lo dejaron en calzoncillos, digo yo. Es un acto vergonzoso. Y lo dejaron así para apedrearlo. ¿Cómo enfrenta usted el momento cuando lo avergüenzan? Pastores, que eso no es de Dios. Y vergüenzas que Dios permite. Y cuando nosotros andamos muy inflados como el pavo, ¿no? Es el pavo cuando está cortejando a la pava. Y ahora ese plumero y se ve esa hermosura y el pavo anda así. Eso se mueve y mueve esas. Entonces hay hermanos que andan así. Y Dios les ha permitido hacer 1 o 2 carreras. Entonces, y por gracia de Dios tienen 3 o 4 pesos de más. Entonces, o por gracia del Señor Dios les ha dado un poco más de unción, de dones o autoridad. Hermanos, levitan ya, andan como a 2 metros del nivel del suelo, ¿no? Entonces, ¿sabe qué hace Dios? Les permite una vergüenza. Dios los avergüenza, Dios los humilla, porque Dios no humilla al humilde, humilla al orgulloso. Dios al humilde lo exalta.
Entonces Esteban está allí y le quitan las ropas. Yo me imagino que cuando Esteban lo están despojando de su ropa, ese hombre está quieto. ¿Y sabe por qué? Porque él está muerto al qué dirán. Cuando usted le dicen, ay, ¿cómo le parece que fue mal de usted? Y usted dice, vamos a hablar esto, que me lo diga en la cara. Que no, hermano, como les digo, ¿no? La tiene viva. Es necesario morir. Y en quinto lugar, para terminar, confía en Dios y perdona a los hombres. ¿A usted lo han ofendido? ¿Lo han ofendido varias veces? Claro, claro que sí. Confía en Dios y perdona a los hombres. Hechos capítulo 7, leamos, hermanos, el versículo 59 y el versículo 60. ¿Están conmigo, amados? Hechos 7, 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. La Reina Valera del 95 dice mientras él oraba. Y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué palabra tan hermosa, no dice murió, durmió. Varias cosas quiero compartir aquí. Esteban responde a las piedras con una oración. Pero generalmente lo que nosotros hacemos es recoger la piedra y volverla a tirar. ¿Sí o no? Pues ahora se la voy a hacer para que sufra, para que aprenda. Espérese y verá, es que no sabe con quién se metió. Pero Esteban responde con una oración. Y en la oración lo que él hace es depositar su vida en las manos de Dios. Esteban sabe que nadie le ayudará sino el Señor. Y la Biblia nos dice que ese hombre se postró. Yo trato de imaginarme aquel momento y yo creo que él se postró protegiendo su rostro. Pero a la vez se estaba refugiando en Dios. Se postró buscando. Y esto nos enseña, amados, que la primer y mejor manera de enfrentar las piedras es orando. Es doblando las rodillas. ¿Cuántas veces ustedes y yo en medio de una crisis o de un problema salimos corriendo a encontrar la solución? Y lo primero que debemos hacer es doblar las rodillas y buscar a Dios. Porque tal vez Dios no quiera que tú te defiendes. Porque cuando usted se defiende la embarra. Entonces Dios tal vez no quiere que tú hagas nada, sino que lo dejes a Él actuar. Pero tal vez usted dice, pero pastor, ¿por qué me ocurre esto a mí? Precisamente porque Dios quiere trabajar en tu carácter. Dios quiere trabajar en ti. Que aprendas a perdonar. Algo en los que nos tenemos que ejercitar es en el perdón. Aprender a perdonar. Y sabes, las piedras que más duelen son las piedras de los hermanos. Estos eran de la sinagoga. Lo sacaron enojados, lo estaban apedreando. Y había un muergano por ahí que le decía, esta en la cabeza, yo la quiero poner en la cabeza. Con esta le doy y lo tumbo. Póngale cuidado, José. Porque hay quienes no lanzan piedras, pero esperan la caída de la víctima. El hecho es que se la estaban tirando. Y ese hombre, en medio de todo eso, dobla sus rodillas y le dice, Señor, mi vida está en tus manos. Haz lo que quieras. ¿Cuántos están dispuestos en realidad a hacer eso? ¿Sabe eso? Eso es morir. Morir al ego. Morir a sí mismos. De la boca
de Esteban, y yo quiero como que tengamos ahí pendiente como esa escena, como pendiente dame eso, como pendiente la escena. Esteban está arrodillado, está recibiendo esa cantidad. Es que es difícil imaginarse, perdóneme hermano, pero cómo orar recibiendo pedradas, no es fácil. Pero lo más asombroso es que de la boca de Esteban no salen palabras obscenas ni amenazadoras. Nosotros a veces amenazamos en el nombre del Señor. Espere y verá que Dios lo va a tratar. ¿Y desde cuándo nosotros somos jueces? ¿Y desde cuándo nosotros somos jueces para decir a otro que merece o no? ¿Ah? ¿Desde cuándo nosotros somos jueces para decir este merece esto o aquello o este? El juez es Dios. Y a usted y a mí lo que nos corresponde es obedecer al Señor. Y él, arrodillado, levanta una oración y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y yo le quiero a usted hacer una pregunta. Cuando Esteban muere, él duerme. ¿Qué pasó con su espíritu y su alma? Partieron a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el perdón te hace libre. El perdón te libera. Y cuando él está allí, levanta esa oración: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Nos está enseñando a perdonar. Y yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué piedras lo han golpeado a usted? Y la otra pregunta, que es más interesante: ¿quién se las ha lanzado? Porque uno puede llegar a la conclusión: yo no me lo esperaba, pastor, yo no me lo esperaba. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? Aquí no se trata de ver la maldad del otro, ¿no? Sino de crecer en Dios y al otro dejarlo en las manos de Él. Porque Jesús, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Yo quiero invitarle a que cierre su Biblia, por favor.